Justo antes de la boda de mi hermano, mi madre me interceptó en un pasillo lateral, como si quisiera evitar testigos. Me colocó un delantal blanco, rígido y barato entre las manos y susurró con voz cortante: Tú no eres de la familia, Clara, eres una empleada invitada, hazte útil. Pensaba que estaba rebajando a una hija desobediente. Lo que no sabía es que estaba hablándole a una general de 2 estrellas y propietaria en secreto de la misma casa donde se creía reina. La notificación de desalojo ya estaba preparada. Me llamo Clara Ibáñez, tengo 37 años y estaba de vuelta. Conducía por las calles perfectamente ajardinadas de Mlan, Virginia. Las ruedas de mi todoterreno Ford deslizaban sobre el asfalto con un murmullo casi respetuoso. Era otoño. Los arces centenarios formaban un dosel de oro y carmesí, un techo ardiente sobre un mundo que hace tiempo había dejado de parecerme propio. Cada giro me resultaba familiar, pero ajeno. Tras años en el polvo de Afganistán y los pasillos asépticos del Pentágono, esta opulencia suburbana me parecía un país extranjero. Entonces la vi. La casa. Seguía en pie, imponente, con su arquitectura colonial y esos pilares blancos que resplandecían bajo la luz de la tarde. El césped, un tapiz verde esmeralda, la valla blanca, supuestamente acogedora, siempre me pareció una frontera invisible, una línea que separaba su mundo del mío. Apagué el motor, inspiré hondo. El silencio dentro del coche era una compañía amable. El que me esperaba dentro sería un arma. Abrí con mi propia llave. Dentro el aire olía a brillantador de limón y dinero viejo. Nadie gritó mi nombre, nadie salió a recibirme. Mis ojos buscaron instintivamente la pared del recibidor, el lugar donde solía colgar una foto mía con el uniforme de West Point, firme y orgullosa. Ya no estaba. En su lugar colgaba un retrato al óleo descomunal de Eugenia de la Vega y Álvaro León. Posaban en algún evento benéfico, ella envuelta en seda, él con smoking a medida, ambos con sonrisas perfectamente ensayadas. Me habían borrado. Mi madre emergió del salón, una copa de chardonnay en la mano. La acompañaba una mujer con un traje negro severo. Supuse que era la organizadora de la boda. Eugenia me miró de arriba abajo. Sus ojos, azules como los míos pero helados, se detuvieron un instante en mis vaqueros y mi jersey. Evaluó y desaprobó. Entonces, alzando la voz para que la otra mujer oyera, dijo con naturalidad estudiada: Clara, tu habitación está arriba, al lado del cuarto de las toallas. Puedes coger las tuyas del armario. Y sin más, se giró y retomó su charla sobre arreglos florales, como si yo fuera una repartidora que acababa de dejar un paquete. Me quedé inmóvil en el vestíbulo de mármol, un fantasma en la casa donde crecí. Esa noche el espectáculo continuó. La casa se llenó de susurros de poder, las voces de la élite de Washington, D.C., políticos, lobistas, magnates, todos con una copa del mejor vino de Eugenia en la mano, negociando favores. Intenté conversar, buscar un terreno neutral, pero me sentía como una antropóloga observando a una tribu alienígena. Entonces mi madre se acercó. Su sonrisa, pulida, cortante como una hoja de afeitar, era la de una política en campaña. Me colocó algo crujiente y blanco en la mano, otro delantal. Clara, cariño, dijo, su voz empapada en veneno dulce. No conoces a casi nadie aquí, lo sé. ¿Por qué no ayudas al personal con los canapés? Estás acostumbrada a servir, ¿verdad? Las palabras se quedaron suspendidas en el aire como un juicio público. Algunos invitados cercanos soltaron risitas contenidas. Busqué con la mirada a Álvaro. Estaba conversando con un senador. Al oír la frase de nuestra madre, simplemente se encogió de hombros, un gesto breve, despectivo, y volvió a hablar de su último proyecto de arquitectura. No necesitaba enemigos, ya tenía una familia. Fue cómplice desde su indiferencia. El ardor me subió por el cuello hasta enrojecerme la cara. En ese instante ya no era la general del ejército que tanto me había costado llegar a ser. Las 2 estrellas en mis hombros, ganadas a base de sudor, sangre y noches sin dormir, parecían haber desaparecido bajo el peso de aquel delantal blanco inmaculado. Me habían reducido a una asistenta, un adorno incómodo, una figura de paso. Pero el golpe final no tardó. Pocos minutos después, una mujer de rostro amable, una de las amistades caritativas de Eugenia de la Vega, se me acercó con una sonrisa cálida y me preguntó: ¿Y tú, a qué te dedicas? Antes de que pudiera abrir la boca, mi madre ya se había abalanzado sobre mí con su voz azucarada.
Oh, Clara hace algún tipo de trabajo administrativo en el gobierno, dijo en tono ligero, como si hablara de alguien que colecciona sellos. Muy estable, pero un poco soso. Administrativo. Esa palabra no fue casual. Fue un dardo afilado, calculado para limar todo lo que yo era, para reducir mi carrera a algo gris, banal, prescindible. Ahí supe que la borradura era total. La garganta se me cerró. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Ya no era hija, ni siquiera persona. Era una sombra decorativa, tolerada únicamente porque no molestaba. No dije nada. Solo asentí con educación a la mujer, me zafé con cuidado del brazo posesivo de Eugenia y caminé lejos de la fiesta bañada en luces y falsedad. Mis pasos eran firmes, no corría, no temblaba. Crucé la casa y me refugié en el único lugar que no había sido diseñado para impresionar, la cocina. Bajo el resplandor cruel de los tubos fluorescentes, me desaté las cintas del delantal. Lo observé un segundo en mis manos, aquel tejido tieso como una burla, y lo dejé caer con suavidad en el cubo de basura sobre unas cáscaras de limón. No era un gesto de rabia, era una declaración de guerra, silenciosa, implacable. Dormir aquella noche fue imposible. La habitación de invitados, la del fondo, al lado del trastero, estaba tan pulcra como vacía. La imagen del delantal hundiéndose entre los restos volvía una y otra vez, como una escena congelada. Pero lo que me perseguía era una sola pregunta, que llevaba 20 años repitiéndose en mi cabeza. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué odias tanto lo que soy? Solo había un sitio donde empezar a buscar respuestas. Antes de que amaneciera, conduje por las calles desiertas hacia el Cementerio Nacional de Arlington. Una neblina etérea cubría el suelo, suavizando los contornos del mundo. El aire era fresco, cargado del aroma a tierra húmeda y hojas caídas. Allí, el silencio tenía otro peso. No era hostil ni afilado, era sagrado. Era el tipo de silencio que nace del respeto profundo, de las historias que no necesitan contarse porque ya lo han dicho todo. Caminé entre las lápidas de mármol blanco, ordenadas como soldados inmóviles, cada una un eco de entrega. Encontré su nombre sin dificultad, Mateo Ibáñez, coronel del ejército español. Me detuve frente a la piedra fría. El vapor de mi aliento se dibujaba en el aire como un suspiro del pasado. Él había sido el único que me vio de verdad, no como la hija difícil, no como el bicho raro, me vio a mí. Cerré los ojos y de pronto volví a ser aquella niña, sentada en el porche trasero junto a mi padre, nuestra mirada perdida en el firmamento. No me enseñaba estrellas, me enseñaba a orientarme. Eugenia solo mira las más brillantes. Clara, decía con su voz grave, suave como una canción de cuna. Le gustan las cosas que deslumbran, pero un verdadero soldado, una auténtica navegante, se guía por las estrellas tenues, esas que hay que buscar, las que te orientan cuando estás perdida en la oscuridad. Sé una estrella apagada, hija, sé discreta, sé constante, y nunca pierdas el rumbo. Sus palabras eran ya un susurro fantasma entre la niebla. Él la comprendía, y al hacerlo, también entendía el papel que yo ocupaba en su universo. No estaba hecha para el cielo de mi madre. Y entonces, sin previo aviso, un aluvión de recuerdos se rompió dentro de mí, filosos, inapelables. El día que llegó la carta de aceptación a West Point. El sobre era grueso, importante, casi palpitante entre mis manos. La emoción me desbordaba. Corrí a enseñárselo a Eugenia. Ella lo cogió con la punta de los dedos, sin mirar siquiera el membrete. Lo dejó caer con desgana sobre la mesa de caoba como si fuera propaganda inútil. Estás arruinando tu vida, Clara, sentenció, sin rastro de ternura. Te volverás dura, tosca. Ningún hombre decente de Mlan querrá casarse con una militar. Estás destrozando tu vida, Clara, dijo Eugenia de la Vega aquella tarde, con una frialdad cortante que heló la habitación. Te vas a volver áspera, ruda. Ningún hombre respetable de Mlan querrá casarse con una mujer en uniforme. No hubo orgullo, ni una felicitación, solo una condena, una sentencia de por vida. Esa misma semana, Álvaro León, mi hermano, ganó un concurso regional de dibujo escolar. Una simple cinta y un diploma, nada más. Para celebrar aquel garabato, mi madre organizó una fiesta de lujo en el jardín. Invitó a más de 100 personas. Hubo catering, cuarteto de cuerda y copas de champán al anochecer. Todo por un dibujo infantil. La injusticia de aquel contraste sigue ardiendo en mi memoria.
Pero el coronel Mateo Ibáñez, mi padre, mi faro silencioso y fiel, encontró la forma de rescatarme. Esa misma noche me sacó a escondidas de la casa, lejos de las risas fingidas y las copas tintineantes. Condujo hasta el centro de Washington, a un pequeño restaurante caótico y ruidoso llamado Casa Manolo, un lugar tan alejado del mundo de Eugenia como el desierto de otro planeta. Nos sentamos juntos en la barra. Pidió su plato favorito y el mío por reflejo, 2 bocadillos de chorizo picante bañados en salsa casera, grasientos y gloriosos. Fue la celebración más auténtica de mi vida. Mientras masticaba, él me miró con unos ojos que brillaban de orgullo, el orgullo que mi madre siempre me negó. Nunca dejes que nadie te convenza de que tus sueños no valen la pena celebrarse, dijo con firmeza, su voz resonando entre el bullicio de fondo. Jamás. De pie ahora frente a su tumba, el recuerdo era tan vívido que podía saborear aún aquel chorizo picante. La diferencia entre su respaldo sereno y la desaprobación ruidosa de mi madre era el esquema emocional de toda mi infancia. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué una moneda conmemorativa de mi antigua unidad. Tenía un peso frío y firme en la palma. Es tradición entre soldados dejarla como muestra de respeto sobre la lápida de un camarada caído. Me incliné y la coloqué con cuidado sobre el mármol helado de su tumba. El metal chocó con una clic suave, pero con una fuerza definitiva. Papá, no estoy perdida, susurré, apenas audible en el aire frío. Solo estoy en la oscuridad, pero recuerdo tu lección, recuerdo las estrellas. Inspiré hondo, firme. Era hora de aprender a ser mi propia estrella guía, aunque nadie más viera la luz. Una nueva determinación se abrió paso en mi pecho. No era furia, no era venganza, era algo más gélido, más profundo, un juramento silencioso, honrar su legado y reclamar el verdadero significado de servicio y honor, ese que Eugenia había intentado pisotear durante años. Me puse en pie, cuadré los hombros, di media vuelta y me alejé de la tumba. La niebla de la mañana empezaba a disiparse, y los primeros rayos del sol atravesaban las copas de los árboles, reflejándose en las hileras infinitas de lápidas blancas. Salía de las sombras, y sabía que el camino que me esperaba era solo mío, el sendero de una estrella tenue, como decía mi padre. Conduciendo de vuelta desde Arlington, lo comprendí con total nitidez. Toda mi vida adulta había transcurrido sobre ese sendero. No estaba hecho de reconocimientos ni celebraciones familiares. Era un camino empedrado con sudor, barro y el silencio pétreo de los míos. Los recuerdos no volvieron como una brisa suave, sino como una avalancha de imágenes nítidas y punzantes. West Point. Las noches eternas tiritando en barro mojado durante maniobras, los músculos gritando de dolor, las pruebas físicas brutales que me llevaban al borde del colapso, los pulmones quemando, la visión estrechándose, y aquellos cadetes varones, algunos condescendientes, que al principio me miraban por encima del hombro, hasta que, sin avisar, les superaba en cada simulacro táctico. La sorpresa en sus rostros era gasolina silenciosa para mí. Ardía junto al recuerdo de mi padre. Cada pequeña victoria era una confirmación callada. Estaba en el camino correcto, aunque fuese solitario. Después vino Afganistán. Los recuerdos se desplazaron de las colinas verdes de Nueva York a los paisajes ocres y polvorientos de la provincia de Helmand. Yo era entonces una joven teniente. Lideraba una patrulla por un poblado remoto. El aire estaba cargado de polvo, de tensión, de amenaza constante. Mi mundo era el peso del chaleco táctico, el frío metálico del fusil en mis manos y las miradas de los soldados que habían depositado en mí su confianza. Allí, en medio del polvo y la tensión perpetua, aprendí un idioma que no se enseñaba en academias ni se escribía en libros. Un lenguaje sin palabras, hecho de miradas fugaces, de hombros en tensión, de silencios cargados que resonaban entre 2 disparos lejanos. Aprendí a detectar la intención en un parpadeo, a interpretar lo que no se decía. Era una forma de leer la vida y la muerte, una lección de humanidad que ninguna universidad de élite habría podido ofrecerle jamás a mi hermano Álvaro León. Él estudiaba estética y estructuras, yo estudiaba cómo no morir. Uno de aquellos recuerdos aún me atraviesa como una herida que jamás cerró. Era Navidad. Me encontraba en Kandahar, en una base avanzada improvisada, solo unas horas después de perder a uno de los míos en una emboscada. Un joven de Ohio. Tenía la foto de su novia pegada dentro del casco. Yo estaba agotada, rota,
muy lejos de todo lo que alguna vez sentí como hogar. Aún así, conseguí una videollamada. La pantalla parpadeó y apareció el salón de nuestra casa en Milán, como sacado de una postal navideña. Un abeto gigantesco brillaba con luces perfectas. Eugenia de la Vega y Álvaro reían con copas de ponche en las manos, rodeados de confort, calor, seguridad. Cuando mi madre me vio, su sonrisa vaciló un instante. Yo tenía la cara cubierta de polvo, las ojeras marcadas hasta los huesos. Entonces suspiró, un suspiro de molestia, no de preocupación. Dios mío, Clara, tienes un aspecto terrible. ¿Estás comiendo bien? Esa fue su primera pregunta. No, ¿estás a salvo? No, ¿estás bien? Álvaro se asomó a la pantalla, su rostro iluminado por la euforia. Hey, hermana, mamá me ha regalado un BMW nuevo por mi ascenso. Las palabras me golpearon como una explosión. Un coche nuevo, un soldado estaba muerto, y mi hermano celebraba un vehículo de lujo. Nadie preguntó por el tiroteo, nadie por mis hombres. Entonces sonó la sirena, el aullido inconfundible de un ataque con cohetes. Tenía que irme. Lo último que escuché antes de cortar fue la voz de Eugenia, volviéndose hacia Álvaro con total indiferencia. Vamos, hay que elegir tu ropa para la fiesta del club de golf. La pantalla se apagó, y me quedé sola, con el estruendo de la alarma, y un silencio aún más brutal en el pecho. Años después, sentada en un Starbucks sin alma no muy lejos de aquella misma casa, el olor del café recién molido y el sonido lejano de conversaciones suaves me parecían parte de otro mundo, uno muy distinto al polvo de Kandahar. Tenía abierto el portátil cifrado del gobierno. El ventilador emitía un zumbido leve, familiar. Revisaba mi bandeja de entrada, un archivo digital de la vida que mi familia se negaba a reconocer. Una invitación oficial para ser ponente principal en una conferencia internacional sobre seguridad en Londres, un reconocimiento del Ministerio de Defensa por un informe de inteligencia que había influido directamente en la política nacional. Mi trabajo importaba, pesaba, se respetaba. Tomé un sorbo de café negro, amargo. Una sonrisa torcida se me escapó sin querer. El mundo me veía como lo que era, una general, una estratega, una líder. Mis compañeros me respetaban, mis superiores confiaban en mí. Pero a tan solo unos kilómetros, en aquella mansión colonial perfecta, yo seguía siendo la hija que no valía para una foto familiar, la que no merecía una fiesta, la que debía quedarse con el delantal y no estorbar. El mundo veía una general, ellos un fantasma útil, pero invisible. Seguía allí, en esa misma silla, el regusto del café aún en mi lengua, cuando vi que entraba un nuevo correo. El asunto era simple, café, pero el remitente hizo que se me parara el corazón un instante. Sofía Rivas. Capitana Sofía Rivas, la prometida de mi hermano. Conocía ese nombre y lo que implicaba. Leí el mensaje, corto, directo. Me citaba en una cafetería de Dupont Circle, sin explicaciones, solo hora y lugar. Mi instinto militar se activó al instante. Esto no era una invitación social, era una misión de reconocimiento. Al día siguiente encontré la pequeña cafetería independiente en una callejuela tranquila, mesas de madera desnivelada, arte local colgando de las paredes, un lugar cálido, real, humano, todo lo contrario a la casa de Eugenia. Sofía Rivas ya estaba allí, sentada en una mesita en el rincón más discreto del local. Vestía ropa civil, jersey sencillo y vaqueros. Aún así, se notaba a leguas que era militar. La espalda recta, la mirada enfocada, el cuerpo entrenado para anticipar amenazas. Se puso en pie al verme. «General», dijo, en tono bajo pero firme. «Capitana», respondí tomando asiento frente a ella. «Gracias por venir». No se entretuvo en cortesías. Su mirada era directa, sin pestañear. «Señora, sé lo que está ocurriendo con su madre, con Eugenia de la Vega». Pronunció su nombre como si fuera un expediente clínico. «Siempre ha sido así, pero necesito que sepa que yo no formo parte de ello». No dije nada. Mantuve el rostro sereno, escuchando. Sofía se inclinó ligeramente hacia mí. Hace un año, cuando Álvaro empezó a presumir de su familia y sus logros, hice una verificación de antecedentes por protocolo. Sé perfectamente quién es usted, general. Serví bajo su mando en Kandahar. Usted sacó a mi unidad de una emboscada en el valle de Argandab. Usted me salvó la vida. Una descarga me recorrió la espalda. Recordaba el tiroteo, sí,
pero tantas caras se perdían en el caos del mando. Para ella fue el día en que sobrevivió. Para mí fue un martes más. Por primera vez no vi a la prometida de mi hermano. Vi a una compañera de guerra. Una chispa cálida se encendió en mi pecho, algo que no sabía que echaba tanto de menos. Le debo todo, dijo, con la voz cargada de verdad. Así que lo que necesite, cuando lo necesite, estoy con usted. En cualquier campo de batalla, también en este. Su sinceridad fue como un bálsamo sobre una herida que aún sangraba. Por primera vez en mucho tiempo no estaba sola en la trinchera. Sofía tenía una última pieza de información. Hay alguien a quien debe ver, dijo, deslizándome un papel por la mesa. Un nombre y una dirección en Alexandría, doctora Isabel Navarro, ya retirada, pero cercana a su madre, y amiga. Al día siguiente me dirigí al lugar, un despacho discreto en un edificio de ladrillo. La placa en la puerta decía simplemente MH Consultant. Por dentro, aquello no parecía la consulta de una terapeuta. No había sofás blandos ni frases inspiradoras enmarcadas. Era una sala de guerra. Mapas de zonas en conflicto cubrían una pared. Una pizarra blanca llena de esquemas y anotaciones ocupaba otra. Y allí, de pie tras un escritorio robusto, una mujer poderosa, de ojos incisivos y melena negra con canas elegantes, Tra Isabel Navarro, americana de ascendencia india, pero se movía como alguien que había vivido décadas entre los pasillos del poder en Washington. Había sido una de las estrategas más influyentes de la Agencia de Inteligencia de Defensa. General Ibáñez, saludó con una voz cálida pero profesional. Sofía me avisó. Siéntese, por favor. Mientras servía 2 tazas de té Earl Grey, fue al grano. Conozco a Eugenia de la Vega desde hace más de 30 años. He visto cómo actúa. Me miró a los ojos sin pestañear. Esto no es solo un conflicto familiar, Clara. Tu madre no está atacando tus emociones. Está orquestando una campaña de guerra informativa. Quiere borrar tu identidad. Quiere apropiarse del legado de tu padre. Hizo una pausa. Y vamos a responder con las mismas armas, verdad y precisión. La palabra vamos resonó en esa habitación silenciosa. Isabel abrió un cajón y colocó 2 objetos sobre la mesa. Una grabadora diminuta, del tamaño de un pintalabios, y un pendrive negro encriptado. Tu madre se mueve con mentiras dichas en privado, dijo con serenidad. A partir de ahora, recopila pruebas. Graba todo, documenta todo. Estamos construyendo un caso. Tu caso. Esa misma tarde, las 3 nos reunimos en la sala de guerra de Isabel. Una general, una capitana y una estratega retirada de la DIA. Una familia elegida, unida por un objetivo. No hubo lágrimas ni dramatismos. Hablamos de táctica. Sofía, con acceso privilegiado, extrajo planos y esquemas de seguridad del lugar de la boda. Isabel trazó un cronograma, identificó figuras clave de la lista de invitados, periodistas, políticos, personas influyentes capaces de inclinar la balanza. Yo aporté la verdad del terreno, la historia de los abusos de Eugenia, el perfil psicológico de mi oponente. Por primera vez sentí que la marea estaba cambiando. La estrella tenue ya no estaba sola, se estaba formando una nueva constelación. Estábamos diseñando el plan para desmontar el imperio de Eugenia de la Vega, no con rabia, con hechos, con precisión quirúrgica. Una campaña respaldada por inteligencia, estrategia y la lealtad inquebrantable de soldados. La batalla por el legado de mi padre y por el mío propio había comenzado. 2 días después mi móvil sonó. Era ella. La voz de mi madre al otro lado sonaba curiosamente cálida, un tono que no oía desde que era niña. Eugenia de la Vega me propuso una cena, solo ella y yo. Una oportunidad para reconectar antes de la locura de la boda, dijo. Pero mi instinto gritaba, esto no es una cena, es una emboscada. Las palabras de la doctora Isabel Navarro resonaban en mi cabeza. Recoge información, observa, escucha, graba. Me encantaría, respondí, fingiendo una neutralidad que me costó contener. Antes de salir del pequeño apartamento donde me alojaba, saqué del cajón el dispositivo de grabación que Isabel me había entregado. Un clic sutil y el aparato quedó activado en mi clutch. Ya no era una hija acudiendo a cenar con su madre, era una operadora entrando en territorio hostil. Eugenia había elegido el Inn at Little Washington, un restaurante legendario con 3 estrellas Michelin, ubicado en plena campiña de Virginia, un lugar donde las conversaciones son discretas y los rostros reconocidos, frecuentes, senadores,
empresarios, líderes de opinión, una trinchera disfrazada de elegancia. Ella ya estaba sentada cuando llegué. Perfecta, vestido de seda, perlas al cuello, sonrisa impecable de relaciones públicas. Clara, querida, estás estupenda, dijo, evaluándome de arriba abajo. Yo llevaba un vestido negro sencillo, en su mirada una crítica envuelta en terciopelo. El menú era arte comestible, plato tras plato, esculturas mínimas sobre vajilla de porcelana, carpaccio de cordero con helado de ensalada César, vieira a la plancha con vinagreta de trufa negra, sabores sofisticados y sin alma como la velada. Y mientras comíamos, Eugenia actuaba. Narraba anécdotas de mi infancia como si hubieran sido felices. Hablaba de la familia, de la importancia de la unidad. Decía estar orgullosa de mi carrera, aunque, según ella, nunca supo cómo expresarlo. Todo era falso, una representación meticulosa, un monólogo de afecto manufacturado. Cada palabra, una mentira barnizada de dulzura. El aire se espesaba con su hipocresía. Yo no estaba compartiendo mesa con una madre, estaba siendo interrogada por una maestra del control. Entonces, justo cuando llegó el postre, una impresionante tarta de coco de 7 capas, llegó el verdadero plato fuerte. Eugenia abrió su bolso de diseñador y sacó una carpeta de documentos. La colocó con aparente despreocupación junto a mi plato. Un asunto sin importancia, cariño, susurró con una sonrisa conspiradora. Solo unos papeles para consolidar el patrimonio familiar. Todo será más fácil de gestionar, y le vendrá genial a Álvaro con sus negocios tras la boda. Solo tienes que firmar aquí. Bajé la mirada hacia la carpeta. Mi corazón comenzó a latir como un tambor. Esto no era una cena, era una operación de limpieza, una emboscada legal. Sentí el peso del grabador dentro de mi bolso. Escuché a Isabel dentro de mi cabeza. Jamás firmes nada sin que lo revise tu abogado. Abrí la carpeta. Los párrafos estaban repletos de jerga legal, pero algunas frases saltaron como cuchillas. Renuncia total a reclamaciones. Transferencia irrevocable de titularidad. No era una reorganización patrimonial, era una rendición, un intento de arrancarme el último vínculo tangible con mi padre, su casa, su legado. El zumbido en mis oídos se volvió ensordecedor. Inspiré hondo, muy hondo. Cerré la carpeta con cuidado y la devolví al otro lado de la mesa. Creo que mi abogado debería revisarlo primero, madre. La transformación fue inmediata. Su sonrisa se congeló. Sus ojos, antes cálidos de forma artificial, se volvieron hielo puro. Un abogado, escupió entre dientes, sin elevar la voz, pero cargada de veneno. Clara, somos familia. ¿Es que no confías en tu propia madre? Manipulación en estado puro. Apelar a un lazo que ella misma había dinamitado durante toda una vida. Esto es un tema familiar, insistió. No te pongas complicada. Firma. Su mano se lanzó hacia la carpeta, presionando con firmeza. Una orden disfrazada de sugerencia. La miré fijamente. Primero su mano, luego su cara. Una máscara que por fin se resquebrajaba. Por primera vez en años no sentí dolor, solo una frialdad lúcida, una claridad cortante. Ya no era una hija obediente, era una combatiente. Me levanté con calma. Tomé un billete de 100 euros de mi clutch y lo dejé sobre la mesa, suficiente para cubrir lo mío. Mi abogado te lo devolverá firmado. Si procede, dije con voz firme, y me marché, sin mirar atrás. Podía sentir su mirada atravesándome como un rayo. Mis tacones resonaban en el suelo pulido del comedor como una marcha de guerra. Las voces apagadas, el tintinear de las copas, todo se desvanecía. Al cruzar la puerta hacia el aire fresco de la noche, lo supe con certeza. La batalla había comenzado, y yo acababa de disparar el primer tiro. Al llegar a mi apartamento, no perdí ni un segundo. Manos firmes, sin temblores. Saqué el móvil, extendí los documentos sobre la mesa, fotografié cada página, envié todo a Isabel a través de un canal seguro. Asunto, cena de esta noche. El audio ya estaba subiendo a nuestro servidor encriptado. Unas horas después, el teléfono sonó. Era Isabel. La voz de la doctora Isabel Navarro, habitualmente serena y precisa como un bisturí, llegó esta vez cargada de furia contenida. Clara, mi contacto legal ha revisado las fotos. Esto no es un poder notarial, es una renuncia total e incondicional a tus derechos hereditarios sobre la casa. Es definitiva, a prueba de todo. Su tono era quirúrgico, pero cada palabra era un golpe.
Lo ha redactado un abogado especializado en disputas familiares. Intentaba engañarte para que firmaras la cesión de la vivienda de tu padre. No hay margen de duda. Un mareo me sacudió el cuerpo. Una cosa es sospechar. Otra muy distinta es tenerlo negro sobre blanco. Eugenia de la Vega había planeado borrar hasta el último rastro de lo que quedaba de Mateo Ibáñez, con precisión legal, con premeditación. En ese momento, un pitido interrumpió el silencio. Mensaje de Sofía Rivas. Ningún texto, solo un enlace. Mi dedo temblaba cuando lo pulsé. La página tardó apenas un segundo en cargar. Un blog conocido en Virginia, especializado en las vidas de la élite política y económica del área de Washington. El titular me saltó a la cara con violencia. La familia Ibáñez y la hija pródiga, una historia triste. El artículo era un manual de destrucción reputacional, sin firmas, pero con una voz evidente, Eugenia. Me retrataban como una hija problemática, distante, que había renunciado a su familia para seguir una carrera imprecisa y perturbadora. Insinuaban que el ejército me había dejado secuelas psicológicas, que estaba celosa de la boda de Álvaro León, que intentaba boicotearla. Y lo peor, una foto. Habían encontrado una imagen mía tomada tras una operación de 72 horas en zona de combate. Estaba destrozada, la cara manchada, los ojos vacíos, la habían ampliado, recortado, sacado de contexto, y ahora la usaban como la imagen de la veterana desequilibrada. Sentí cómo me robaban el aliento. No solo querían desheredarme, querían aniquilarme públicamente, borrar mi credibilidad, dejarme sin voz. Mi servicio, mis sacrificios, todo aquello que me había forjado, ahora eran armas en mi contra. Dejé caer el teléfono sobre el sofá como si quemara. La habitación seguía a oscuras, iluminada solo por el parpadeo lejano de las luces de la ciudad. Me dejé caer en el sillón. El silencio se volvió sepulcral. Por un instante sentí que me hundía. Mentiras, traición, una crueldad meticulosamente calculada, todo ello envolviéndome como una niebla espesa. Entonces, la voz de mi padre, hablándome de las estrellas apagadas, la de Isabel Navarro, firme como el acero, combate con la verdad, y Sofía Rivas, jurándome lealtad. No estaba sola. Me incorporé, mis movimientos torpes al principio, luego más decididos. Abrí el portátil, tecleé Brené Brown, El hombre en la arena. Encontré el vídeo. Avancé hasta la parte que necesitaba oír. La voz de Brené llenó la habitación, firme, clara, poderosa, citando a Roosevelt. No es el crítico quien cuenta, ni el hombre que señala cómo el fuerte tropieza. El mérito pertenece a quien está en la arena, con el rostro manchado de polvo, sudor y sangre, quien, si fracasa, al menos fracasa atreviéndose con grandeza. Cerré los ojos, dejé que esas palabras me atravesaran. Los críticos, Eugenia, Álvaro, sus amistades sin alma, ese blog infame, todos ellos eran solo eso, espectadores, sentados cómodamente en las gradas, lanzando juicios sobre una batalla que nunca se atreverían a librar. Pero yo siempre había estado en la arena, con la cara manchada por el polvo de Afganistán, con las manos endurecidas por la guerra, con cicatrices reales. Había caído, había sangrado, pero también había osado luchar. Abrí los ojos. El miedo había desaparecido, el dolor se había disuelto. Solo quedaba una certeza gélida, sólida como el granito. Ya no quedaban sombras. Me habían expulsado de una familia, pero al hacerlo me habían devuelto al único lugar donde siempre supe quién era, el campo de batalla. Y estoy segura de que algunos de los que estáis escuchando sabéis exactamente lo que se siente en ese instante, ese momento en que el dolor cede paso al propósito. Cogí el teléfono, la mano firme como una roca. Marqué el número de Isabel Navarro, contestó al primer tono. Activa todo, dije con voz baja, sin rastro de emoción, excepto por una determinación pura, absoluta, inquebrantable. Es hora de entrar en mi arena. No fueron palabras lanzadas al viento, fueron una orden ejecutiva. La respuesta fue inmediata. Las siguientes 48 horas se convirtieron en una ráfaga de planificación quirúrgica. El despacho tranquilo de Isabel en Alexandria mutó en un auténtico centro de mando. El mural de diagramas abstractos fue sustituido por un plan de batalla exhaustivo. En el centro, el plano del salón de bodas del hotel, marcado con rutas de entrada y salida, puntos ciegos de las cámaras y líneas óptimas de visión. Sofía Rivas, con su precisión táctica,
Consiguió los esquemas del sistema de sonido e imagen del lugar. Teníamos el control total de micrófonos, pantallas y monitores. Funcionábamos como una unidad militar veterana. Isabel, la estratega, activó sus contactos. Elaboró una lista de asistentes clave, no solo los poderosos, sino los influyentes. Identificó a 3 periodistas de renombre y varios creadores de contenido conocidos por destapar escándalos. Montamos un dossier digital con todas las pruebas, encriptado y listo para lanzarse en el momento preciso. Isabel ya había informado a un reportero de investigación de un diario nacional importante. Él esperaba el paquete a la hora acordada. Sofía, mi oficial de inteligencia, vigilaba los movimientos online, monitorizando la propagación del artículo difamatorio que Eugenia de la Vega había filtrado. Ella trazó una línea temporal detallada de la ceremonia, anticipando cuellos de botella y oportunidades estratégicas. No había espacio para emociones, solo datos. ¿Quién hablaría y cuándo, dónde se sentaría Eugenia? El momento exacto en que el acto pasaría del ritual a la celebración. Cada detalle era una posible ventaja. Mi rol, el mando. Hice la llamada que aseguraría el activo más crucial. Desde una línea segura, contacté con el general Rodrigo Álvarez, mi antiguo superior en el Estado Mayor y mentor. Hoy, un general con 4 estrellas en el Pentágono. No pedí favores, no relaté dramas personales. Le presenté los hechos como si de un informe de campo se tratase. Señor, necesito 2 documentos, dije, sin titubeos. El informe sin censura de la Operación Égida del Desierto y una declaración oficial en vídeo con mi historial de servicio y condecoraciones, avalado por el Pentágono. Hubo una pausa, silencio denso, cargado de significado. El general Álvarez no era hombre de palabras innecesarias, pero su honor era inquebrantable. Sabía lo que no estaba dicho. Los tendrás en el servidor seguro en menos de 1 hora, general Ibáñez, respondió finalmente, con voz grave y firme como el granito. Ya era hora de que se reconociera lo que tú y tu unidad hicisteis en aquel valle. No pidió explicaciones, no cuestionó mi motivación. Eso era la lealtad del uniforme, un código de honor que Eugenia de la Vega jamás podría comprender. La noche anterior a la boda no pegué ojo. La ciudad de Alexandria parpadeaba tras las persianas, pero mi mente solo estaba en los 4 muros de mi habitación. Había sacado mi uniforme de gala del ejército, los clásicos tonos azul marino. Era más que una prenda, era el símbolo de mi juramento, de mis cicatrices, de mi integridad. Bajo la luz blanca del escritorio inicié el ritual silencioso. Extendí la chaqueta sobre la cama. Con manos firmes fui colocando una a una las insignias. Cada medalla, cada cinta representaba un capítulo que mi madre había intentado borrar. La estrella de plata, por valentía durante aquella emboscada en la que salvé la vida de Sofía. El corazón púrpura, prueba muda de la metralla que me atravesó el hombro en otra misión. Una historia que nunca conté en casa. La medalla al Servicio Superior de Defensa, la Legión al Mérito, la estrella de bronce. Cada pin que atravesaba el tejido era un testimonio, una vigilia nocturna, un compañero caído, una batalla librada, un instante de terror, una chispa de orgullo. Eran mi verdadero legado, un idioma metálico que narraba la verdad, mi verdad. Encendí el vaporizador portátil. El chorro de vapor caliente llenó el silencio como una serpiente silbante. Planché cada milímetro del uniforme con precisión milimétrica. Los botones dorados brillaban como monedas de otro tiempo. Las 2 estrellas plateadas en los hombros reflejaban una luz cortante. No era solo preparación, era una transformación. Estaba dejando atrás el disfraz que me impusieron durante años, el papel incómodo de la hija problemática. Volvía a entrar en mi propia piel. Cuando terminé, colgué el uniforme. Allí, suspendido como un estandarte, no era solo una chaqueta impecable, era la encarnación de un juramento. Eugenia de la Vega ya había elegido sus armas, la mentira, la manipulación y la humillación pública. Yo también había elegido las mías. No me estaba preparando para una boda, me estaba preparando para el ajuste de cuentas. No me vestía con un vestido, me revestía con mi armadura. El salón de eventos del Hotel Four Seasons de Washington, D.C. brillaba con un lujo estudiado. Sedas pastel, smokines a medida, el tintineo discreto de copas de cristal y un cuarteto de cuerda interpretando una pieza clásica. Una banda sonora perfecta para la unión de 2 familias influyentes. Álvaro León aguardaba en el altar, impecable, radiante de seguridad.
y Eugenia, sentada en primera fila, encarnaba el arquetipo de la madre orgullosa, elegante, majestuosa, intocable. La ceremonia acababa de comenzar. El cortejo nupcial ya había pasado. El ministro daba la bienvenida a los invitados. Esa era la hora. Tal y como habíamos planeado, las imponentes puertas de roble al fondo del salón se abrieron, pero quien apareció no fue una invitada rezagada en un vestido vaporoso. Fui yo. Di un paso firme y entré, y el silencio se propagó como una onda expansiva. Todo sonido se esfumó. La música se detuvo en seco, dejando una nota solitaria de violín flotando en el aire. Los murmullos de los más de 300 invitados se evaporaron. Cada cabeza se giró. Cada mirada se clavó en mí. No llevaba un vestido, llevaba mi armadura. El uniforme de gala del ejército, azul profundo, relucía como recién forjado. Los botones dorados centellaban bajo las lámparas. Las condecoraciones en mi pecho contaban con colores vivos una historia que intentaron borrar. Las 2 estrellas plateadas de general de división en mis sombreras atrapaban la luz como si fueran fuego contenido. Vi la cara de mi madre. Su sonrisa serena se congeló, y luego, como porcelana fina estrellada contra mármol, se quebró. El color huyó de su rostro dejando una máscara blanca, espectral. A su lado, Álvaro se quedó boquiabierto. Su pose segura se desmoronó. Me observó con los ojos abiertos como platos, entre incredulidad y miedo. Pero yo no me detuve, la espalda erguida, la mirada fija hacia adelante. Avancé con paso firme, pausado, por el pasillo. No me dirigí al altar. Encontré una silla vacía en la última fila. Me senté. Crucé las manos sobre el regazo. Era una presencia callada, sólida, inquebrantable, al fondo de su fiesta perfecta. La ceremonia siguió, pero ya nada era igual. El aire se volvió denso, lleno de susurros contenidos y miradas furtivas. El ministro, nervioso, aceleró los votos. Y al llegar a la frase clásica, si alguien tiene alguna objeción a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio eléctrico se apoderó del salón. Nadie habló, porque la verdadera objeción no era al matrimonio, era a las mentiras sobre las que se edificaba. Llegó el momento de las palabras familiares. Eugenia, visiblemente alterada, se levantó para leer lo que sin duda sería un discurso pulido, calculado. Pero no fue la primera. Alguien ya se dirigía al micrófono. Era la novia. La capitana Sofía Rivas, radiante en un vestido blanco impecable, se adelantó hacia el atril. Iba deslumbrante, sí, pero su rostro reflejaba una determinación solemne. No miró a su prometido, no miró a la audiencia. Se giró ligeramente. Dirigió su cuerpo hacia la última fila, hacia mí. Y entonces el tiempo se detuvo. Antes de comenzar mi nueva vida, dijo Sofía, su voz clara y poderosa, amplificada por los altavoces, debo rendir homenaje a la persona que me permitió tener esta vida en primer lugar. Enderezó los hombros. Su vestido blanco ondeó ligeramente al cuadrarse en posición de firme. Y entonces, con un gesto de respeto absoluto y lealtad incorruptible, alzó su mano a la frente y me saludó con el saludo militar más preciso que jamás he visto. A la general de división Clara Ibáñez, declaró con firmeza. El aire del salón se quebró con un suspiro colectivo. Aquel título, dicho con tanta reverencia, retumbó como una detonación. General de división. El rostro de mi madre se deformó en un grito mudo. Una mezcla de horror y rabia se apoderó de su expresión. Pero Sofía no había terminado. Bajó la mano y continuó, su voz resonando con una verdad que nadie se atrevía ya a contradecir. La mujer sentada al fondo del salón no es una invitada cualquiera, dijo la capitana Sofía Rivas con voz firme. Es la persona que salvó mi vida y la de 5 compañeros más durante la operación Égida del Desierto en Kandahar. Esa era la señal. Justo en ese instante, la enorme pantalla de proyección situada tras el altar, que hasta ese momento mostraba un elegante monograma con las iniciales de los novios, cobró vida. La imagen fue sustituida por el informe desclasificado de la operación. El nombre y el rango de Clara Ibáñez se leían con claridad meridiana. Luego, una sucesión de fotografías. Clara en el terreno, Clara con su unidad, Clara recibiendo la estrella de plata. La pantalla mostró una imagen en alta definición de sus condecoraciones, cada una con su nombre y explicación. Y entonces llegó el golpe final, el vídeo del general Rodrigo Álvarez. Su rostro austero y su voz firme llenaron el salón.
Vestido con su uniforme de gala, miró directamente a cámara y confirmó su rango, su historial de servicio y las circunstancias de sus condecoraciones, sin dejar espacio para la duda. Simultáneamente, desde el centro de operaciones que Maya había montado, pulsó enviar, y los móviles de todos los periodistas presentes comenzaron a vibrar. Alertas, notificaciones, mensajes entrantes. El dossier había sido entregado. Eugenia de la Vega no pudo soportarlo. Su mundo de apariencias se desmoronaba ante sus ojos, ladrillo a ladrillo. Saltó de su asiento, totalmente fuera de sí. «¡Detened esto!», gritó con voz desgarrada, nada elegante ni contenida. «Esto es mentira. Todo es mentira». Se lanzó hacia el escenario en un intento desesperado de apagar lo imparable, pero ya era demasiado tarde. Desde el silencio estupefacto de los presentes, alguien comenzó a aplaudir, y luego otro y otro más. El aplauso creció como una ola incontenible, una ovación cerrada, atronadora, que hizo temblar el salón entero. No aplaudían a los novios, aplaudían a la soldado en la última fila, aplaudían la verdad. Aplaudían a una heroína que por fin había sido reconocida. Clara no se movió. Permaneció sentada, erguida, firme, en el centro de la tormenta que había desencadenado, y dejó que ese sonido de justicia retumbara en su alma. Después de aquel estruendo, una calma inquietante se instaló en su interior. La adrenalina desapareció y la sustituyó un vacío profundo, agotador. Salió del salón sin que nadie la detuviera, dejando atrás los restos humeantes de la velada perfecta de su familia. La batalla había terminado, pero las réplicas no habían hecho más que empezar. A la mañana siguiente estalló la tormenta. La historia de Clara ocupaba la portada del Washington Post. En grandes letras, la generala invisible, el Pentágono confirma la heroicidad de una oficial silenciada por su propia familia. El nombre se quedó, y con él la leyenda. Todos los grandes medios replicaron la historia. El dossier digital difundido por Maya se volvió viral, y el infame blog que intentó destruirla fue ahora exhibido como ejemplo de manipulación maliciosa. El imperio social de Eugenia no solo se resquebrajó, se evaporó. Los consejos de dirección de fundaciones prestigiosas que presidía le pidieron discretamente la dimisión. Las invitaciones a galas y eventos benéficos dejaron de llegar. Los amigos influyentes que antes se peleaban por un sitio en sus cenas ya no cogían sus llamadas. Su moneda, la reputación, había perdido todo su valor. La boda, por supuesto, fue cancelada oficialmente. Sofía me confesó que esa misma noche había dejado el anillo de compromiso, ridículamente caro, sobre la mesa de la suite nupcial que Álvaro había reservado. Estaba libre. 2 días después, él apareció en mi puerta. Álvaro tenía un aspecto lamentable. Su pelo, antes siempre perfecto, ahora era un desastre. La ropa de diseñador, arrugada, ojeras profundas bajo los ojos. Era el retrato de un hombre cuyo mundo dorado se había derrumbado. Se quedó en el umbral, no con una disculpa, sino con una acusación. «Lo arruinaste todo», susurró con voz rota. «Todo. ¿De verdad tenías que hacerlo así?» Le miré. A ese hermano pequeño al que una vez protegí en el patio del colegio, al hombre al que intenté querer a pesar del muro que nuestra madre levantó entre nosotros. Y por primera vez lo vi con dolorosa y perfecta claridad. No vi una víctima, vi un cómplice voluntario, vi la debilidad, el privilegio, el egoísmo brutal que le permitió quedarse callado mientras me borraban una y otra vez. No había remordimiento en su mirada, solo autocompasión. Y entonces, las últimas migajas de afecto fraternal dentro de mí se desvanecieron. «No, Álvaro», respondí con serenidad, sin la rabia que él esperaba. «Yo no arruiné nada, solo encendí la luz. Las mentiras de mamá y tu silencio, eso fue lo que lo arruinó todo. Elegiste tu bando hace mucho». Se quedó boquiabierto, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. No estaba impactado por lo que dije, sino por cómo lo dije, sin rabia, sin espacio para el debate, solo la verdad. Cerré la puerta suavemente. El clic del cerrojo fue un punto final, el final del capítulo que debería haber clausurado años atrás. Quedaba solo un asunto pendiente, la casa de mi padre, el escenario de todas las vanidades de Eugenia. Mi abogado, un tipo directo y eficaz recomendado por Maya, redactó y envió el aviso oficial. No era un desahucio. Eso habría sido un acto cruel, vengativo, y mi causa nunca fue la venganza, sino la justicia. El documento era más elegante, más afilado,
Informaba a Eugenia de que como propietaria legal no la obligaría a abandonar la vivienda, pero desde ese momento estaría obligada a pagar un alquiler mensual correspondiente al valor de mercado actual de una propiedad así en Milán, Virginia, una cantidad nada despreciable. Además, el contrato establecía que el 100% de esa renta sería transferida directamente a un fondo solidario que había constituido, el Fondo Legado del coronel Mateo Ibáñez, destinado a becas para hijos de militares caídos o heridos en servicio. La casa de mi padre ya no sería jamás un monumento al ascenso social ni al prestigio vacío. Se transformaría en lo que él habría deseado desde el fondo de su alma, un legado real de servicio. Educaría a niños. Apoyaría a familias que, como la mía, habían entregado demasiado a este país sin pedir nada a cambio. Se convertiría en una fuente de honor verdadero. Mi madre podría seguir viviendo en su palacio, pero ahora sería una jaula dorada, una prisión revestida de recuerdos amargos. Cada mes, al realizar la transferencia, se vería forzada a sostener con su dinero los valores que siempre despreció. Era el límite que yo había trazado, no de ladrillos ni de resentimiento, sino de verdad, justicia y ley, un muro que nunca podría derribar. De pie en mi apartamento, en ese silencio denso y revelador, comprendí al fin lo que era una verdadera herencia. No era una propiedad, era la fortaleza de proteger aquello que consideras sagrado. La tormenta mediática pasó, los titulares se desvanecieron y en la calma que quedó atrás empecé a entender el verdadero significado de la paz. No es ausencia de conflictos, es esa alineación interior, sutil y firme, que te ancla. La guerra por el reconocimiento había terminado, porque ya no necesitaba validación externa. Varios meses más tarde llegó una invitación, una que parecía escrita por la mano de mi padre. Me pedían que fuera la oradora principal en la ceremonia de graduación de la Academia Militar de West Point. Desde la tribuna histórica, frente a aquel mar de cadetes con sus impecables uniformes grises, sentí cómo el orgullo de Mateo Ibáñez crecía dentro de mí. Ese era el escenario que él había soñado para mí. Pero al mirar sus rostros jóvenes, expectantes, comprendí que no debía hablarles de guerras convencionales. Eso ya lo aprenderían muy pronto. Aquí os entrenan para los campos de batalla del mundo, comencé, mi voz firme proyectándose desde el atril. Pero vengo a deciros que la arena más difícil a veces está dentro de vuestra propia casa. El acto más valiente no siempre es bajo fuego enemigo. A veces es decir la verdad a quienes se supone que deben amarte. El honor no es solo una palabra bordada en una bandera, es una línea que uno debe trazar para proteger su alma. Mientras los observaba, supe que les estaba regalando el mapa que a mí me faltó, ese que mi padre intentó dibujarme entre las estrellas. Cuando regresé a mi apartamento en DC, me esperaba un correo electrónico. No era del Pentágono, ni de una redacción. Era de una pequeña fundación llamada Consuelo para los Hijos de Soldados, un fondo de becas que yo llevaba años financiando en silencio con parte de mi sueldo. Era mi legado secreto, un acto callado de servicio. Nadie lo sabía. El correo traía un archivo de vídeo. Lo abrí. Apareció en pantalla una chica joven, su rostro iluminado por una alegría contagiosa. Estaba en lo que parecía una residencia universitaria. Una pancarta de la universidad colgaba detrás. Hola, dijo, algo nerviosa. Me llamo Sara y mi padre fue el sargento Andrés Méndez. Murió en combate en Irak. Me dijeron que este vídeo quizás llegaría al donante anónimo que pagó mi beca. Tomó aire, con los ojos brillantes, al borde del llanto. Solo quería dar las gracias. Toda mi vida, la gente me miraba con lástima. Mi madre trabaja en 2 sitios. Ir a la universidad parecía un sueño imposible. Pero tú creíste en mí. Quien seas, gracias por confiar en mí cuando nadie más lo hizo. El video terminó. Me quedé sentada, sola, en medio del salón, con lágrimas resbalando por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, ni de rabia. Eran de gratitud absoluta. Las portadas, los aplausos públicos, la caída forzada de mi madre, nada de eso se comparaba con esto, este agradecimiento sincero de una chica que jamás conocería. Esta era mi verdadera herencia. No las medallas sobre mi pecho, sino el impacto silencioso que podía tener en una vida anónima, en alguien que, como yo un día, necesitaba una guía. Era la estrella tenue de mi padre, y por fin estaba guiando a alguien de vuelta a casa. Me volví hacia mi portátil. El río Potomac fluía, sereno, tras la ventana. Abrí un nuevo documento en blanco. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie.
Mi lucha había terminado, pero aún me quedaba una última misión: contar esta historia. No por fama, ni por revancha, sino por los demás soldados ahí fuera, por los hijos e hijas olvidados, por todos los que luchan en silencio en su propia arena, sintiéndose invisibles. Mis dedos tocaron el teclado, escribí las primeras palabras. Dicen que el hogar está donde está el corazón, pero a veces hay que dejar el hogar para volver a encontrarlo. Esa es mi historia, y la cuento porque sé que no soy la única que ha luchado en silencio. Tal vez tu batalla no fue en un salón de bodas, tal vez tus críticos no eran tu familia, pero todos tenemos nuestra guerra por ser reconocidos. Tu historia también importa. Si algo de mi camino ha resonado contigo, comparte tu historia en los comentarios. Y si quieres escuchar más relatos sobre encontrar fuerza en la adversidad, suscríbete a nuestro canal. Gracias por escuchar. No estás solo.